Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que nuevamente estés conmigo en una clase virtual. Quiere decir que no nos vemos, pero podemos aprender a distancia. Por eso se llama virtual, porque nos vemos a través de un dispositivo o de una cámara. Hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Mexicana que se celebra el 20 de noviembre. Te preguntarás, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió tan importante para que haya días en que no vaya a la escuela o que algunas mamás o papás no vayan a trabajar? Que se llame puente o conmemoración o día de asueto. Quiere decir que recordamos a los héroes o los hechos que participaron en nuestro país hace muchos años y que tienen un significado en nuestra historia como mexicanos y mexicanas. Probablemente las fotografías o imágenes que tú ves ahorita en la clase sean obscuras, en blanco y negro, un poco grises y algunas con un tono café. Y es porque se tomaron precisamente en el momento que se realizó el movimiento de la Revolución Mexicana. En nuestro país celebramos muchas fechas como esta. Ya celebramos el Día de la Independencia, recordamos a los niños héroes en la batalla de Chapultepec. Celebramos el 5 de mayo, el Día del Niño, el Día de la Bandera, el Día de las Madres y todas esas fechas que celebramos o conmemoramos son parte de la identidad como mexicanos. Quiere decir la historia de nuestro país, la historia de México y que forma parte de nuestra historia también. Aunque en algunas no hemos participado porque sucedieron hace muchos años, sí forman parte de nosotros. En esta ocasión hablaremos acerca de la Revolución Mexicana. En 1910 todavía era presidente Porfirio Díaz, un mexicano nacido en Oaxaca, que fue presidente de México durante mucho tiempo. Él trabajaba en Palacio Nacional, que es el edificio donde trabajan todos los presidentes de México, los que ya fueron en un periodo anterior o los que nos están representando actualmente. Se encuentra en el centro de nuestro país, en la capital, en la Ciudad de México. Actualmente ya no se ven esos parques, ni árboles, ni palmeras. Todo eso se desechó y se cambió por un espacio destinado para tener nuestra bandera monumental. Quiere decir que el asta es enorme, muy alta, y nuestra bandera es muy grande y se ve bella cuando ondea, cuando hace mucho viento o mucho aire, y nos representa como mexicanos. Al principio Porfirio Díaz era buen presidente, porque hizo muchas cosas por las mexicanas y los mexicanos, pero conforme fueron pasando los años, pues se empezó a dar cuenta que había dinero en nuestro país y riqueza. Sabía que nuestro país, que es tan grande, tiene muchos recursos naturales. Quiere decir que tenemos mucha fauna, o sea, muchas especies de animales que crecen nada más o que tienen su lugar en México. Que en parte de nuestro país, en algunos estados, se han desarrollado culturas de nuestros antepasados, como los mayas, los teotihuacanos, los olmecas, que hicieron grandes descubrimientos sobre el cielo, la astronomía, la medicina, y que también forman parte de nuestra historia. Tenemos ríos, lagos, montañas, sierras, bosques y territorio que tiene tierra fértil. Quiere decir que si se cultiva y se cuida, podemos cosechar grandes cosas para alimentar al pueblo mexicano.
Y todo eso lo sabía Porfirio Díaz. No todo fue malo en el tiempo en el que fue presidente. Por ejemplo, fortaleció, es decir, se preocupó porque la energía eléctrica llegara a todo el país. Y ahora, gracias a eso, tenemos alumbrado público afuera de nuestras casas, en las calles, que nos ilumina cuando es de noche. Tenemos luz dentro de nuestros hogares y también tenemos energía para los aparatos electrónicos que utilizamos en nuestra casa con nuestra familia. Algo muy importante que también pasó durante el periodo en que él fue presidente fue que se construyeron ferrocarriles o trenes. Y también se construyeron vías férreas, quiere decir caminos donde se construían las vías del tren por donde pasaban los ferrocarriles, que transportaban a las personas, transportaban animales, semillas y traían lo que se cosechaba en el campo a las ciudades. A la gente también le permitía viajar a otros rincones o a otros lados de nuestro país, y son de las cosas que fueron importantes durante el tiempo que él era presidente en México. Sin embargo, con el tiempo se empezó a dar cuenta que pues podía obtener muchas cosas. Aparte de ser presidente, pues él también podía tener parte de la riqueza de nuestro país. No se vestía como otros presidentes y le gustaba mucho usar uniforme como el que ves, que tiene insignias, como que había participado en grandes eventos o en grandes cosas como los militares. Medallas, estrellas, porque ya se sentía un dictador, quiere decir un presidente o un representante de los mexicanos y las mexicanas, pero que ya ordenaba, mandaba y dejaba de preocuparse por los mexicanos. Ya se preocupaba nada más por el estar bien, por obtener riqueza, y no se daba cuenta que afectaba a muchas personas. Pero lo peor llegó cuando invitó a otros países a invertir en México. ¿Qué quiere decir? Que los invitó a que trajeran dinero de sus países para venir a crear fuentes de trabajo a México. Invitó a Inglaterra, a Francia y a Estados Unidos. Ellos vinieron con dinero para poder crear fábricas, empresas, negocios. Al principio se le dieron trabajo a las mexicanas y los mexicanos, pero también se dieron cuenta que podían obtener mucho dinero y que podían hacerse poderosos, como lo estaba haciendo Porfirio Díaz. Entonces abusaban del poder que les daba el dinero. Ellos cada día se hacían más ricos. Tenían poder, dinero, lujos, los del gobierno, Porfirio Díaz, y los extranjeros que vinieron a invertir. Les quitaron tierras, los hacían trabajar, y ellos eran muy felices con tanta riqueza. Los que trabajaban la tierra cuidaban a los animales y salían a trabajar todo el día eran los mexicanos, campesinos, trabajadores, gente del campo, que se volvió jornalero. Quiere decir que su jornada de trabajo era muy larga. Salían a trabajar desde antes que saliera el sol hasta que anochecía. Obviamente siempre estaban cansados, tenían hambre, se sentían enfermos y les costaba mucho sacar adelante a su familia. Había muchas personas que se daban cuenta que Porfirio Díaz ya no era un buen presidente, que lo único que quería era enriquecerse y enriquecer a los extranjeros. Un político y joven que había estudiado mucho y que se daba cuenta de las injusticias de los mexicanos era Francisco I. Madero. Él invitaba a la gente y le explicaba cómo podían unirse para quitar a Porfirio Díaz de la presidencia. Ya había sido presidente 30 años y nuevamente iba a haber elecciones. Quiere decir que la gente adulta
elige al que será su presidente por un tiempo. Pero como a Porfirio ya le había gustado ser presidente tantos años, pues lo iba a intentar de nuevo. Pero Francisco I. Madero, apoyado por sus amigos, fundó un partido político para proponerse como presidente de México. El partido se llamaba anti-reeleccionista. Quiere decir que no puedes reelegirte como presidente, que nada más vas a estar un tiempo y después te retiras. Porque eso era lo que había hecho Porfirio Díaz. Ya había sido presidente y después descansó un tiempo y después otro y así acumuló 30 años. Entonces lo que la gente no quería es que él continuara como presidente de todos los mexicanos. Cuando Porfirio Díaz se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo Francisco I. Madero, ¿qué crees? Que lo mandó a la cárcel. Él pensó con que mandándolo lejos y que nadie lo viera, pues ya nadie lo iba a escuchar y él iba a volver a ser presidente de México otra vez y seguir haciendo sus fechorías con la riqueza de los mexicanos. Pero como él tenía muchos conocidos y muchos amigos, logró escapar de la cárcel y se fue a Estados Unidos. Pero aún así, lejos, la gente seguía escuchando todo lo que él había platicado y lo que había comentado de estar unidos para poderse poner de acuerdo y quitar a Porfirio Díaz de la presidencia. En octubre de 1910, cuando Francisco I. Madero vivía en el estado de Texas, hizo un escrito que llamó el Plan de San Luis. Ahí decía cuál era la estrategia o qué tenían que hacer los mexicanos y las mexicanas para librarse de Porfirio Díaz y quitarlo del poder. Porque ahora ya no era un presidente, era un dictador, porque mandaba, ordenaba, maltrataba y creía que él era el dueño de México. En ese plan le pedía a los mexicanos y a los que se preocupaban por ellos que se unieran y se levantaran en armas y lucharan contra Porfirio Díaz y su gobierno. Muchas personas se unieron a este movimiento y se les llamó caudillos. Uno de ellos se llamaba Doroteo Arango, conocido como Francisco Villa o Pancho Villa, y el otro se llamaba Emiliano Zapata. Era un hacendado, pero se preocupaba por los mexicanos y no le gustaba que Porfirio Díaz les quitara sus tierras, se adueñara de todo lo que era de ellos, de sus animales, de sus campos, de sus casas, de su vida, porque los trataba muy mal. Entonces ellos apoyaron a todos los trabajadores y campesinos y los invitaban a unirse, les dieron armas, los consiguieron, los entrenaron y les dijeron cuál era la forma en que harían que Porfirio Díaz dejara de ser presidente de México. Toda la familia se unía a la revolución. Hijos, hijas, hombres, abuelos, mujeres. A los hombres se les llamaba revolucionarios. Recuerda que la palabra revolución quiere decir cambio, hacer algo para mejorar. Las mujeres acompañaban a sus esposos, a sus hijos, a la lucha y se les llamaba soldaderas porque ayudaban a todos los revolucionarios a alimentarse, a tener su ropa limpia, a cuidar algunos animales, a cargar el cargamento, las armas, y siempre iban con ellos. Algunas les llamaban las Adelitas. Y empezó una tradición de crear corridos. Quiere decir que eran canciones que hablaban acerca de la revolución. Hablaban de Pancho Villa, de Emiliano Zapata, de cómo iban a luchar por su país. Y era lo que ellos utilizaban como momento de recreación o de distracción mientras tenían descansos para animarse para seguir la lucha en contra de Porfirio. Zapata
y Pancho Villa siempre apoyaron a los mexicanos, querían devolverles sus tierras y sus pertenencias, siempre luchaban y decían más vale que luchemos y si es necesario morir, vamos a morir en la lucha. Utilizaban el ferrocarril para ir de un lugar a otro, de una ciudad a otra, comunicando que todos se iban a unir para poder tener un país libre y mejor. Cuando Porfirio Díaz se dio cuenta que ya estaba perdiendo la oportunidad de volver a ser presidente, todos se unieron y entonces lo invitaron a que se fuera del país. Quiere decir que lo desterraron de México, quiere decir que aunque él sea mexicano, ya no puede vivir aquí, ya no es una persona grata, porque no fue buena. Entonces, escoltado por el ejército, lo llevaron al puerto de Veracruz, a donde lo estaba esperando un barco. Él y su familia y los extranjeros que vinieron a hacer dinero y apropiarse de las cosas de los mexicanos, también se tuvieron que ir a sus países. Y Porfirio Díaz se fue a vivir a Francia y nunca más volvió a hacer daño a las mexicanas y los mexicanos. Así comenzó el movimiento de la Revolución Mexicana. No creas que esta lucha empezó el 20 de noviembre y se acabó el otro día. Ni duró una semana ni unos cuantos días. Duró 7 años para devolverles a todos sus tierras, sus animales, que la riqueza se repartiera entre todos, porque todos éramos dueños de México o eran dueños de México. En 1917 volvió a haber elecciones en nuestro país, quiere decir que los adultos votaron para elegir un nuevo presidente y este se llamaba Venustiano Carranza. Y junto con la toma de posesión como presidente se creó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre de nuestro país. También le decimos República Mexicana o México. En esa Constitución están todas las leyes que nos permiten ser libres en nuestro propio país. Ahí dice que tenemos derecho a ser asistidos cuando tenemos algún accidente o alguna enfermedad, que tenemos derecho a trabajar, a tener alimento, a ir a la escuela, a ser respetados. Y también dice qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser buenos mexicanos. Francisco I. Madero siempre luchó porque no hubiera reelección. Quiere decir que un presidente diga, ya me gustó ser presidente y voy a volver a hacerlo. Entonces, en esa Constitución viene la frase que Francisco Villa utilizaba, que decía sufragio efectivo, no reelección. Quiere decir que un presidente puede ser elegido por los mexicanos para que lo represente y trate de mejorar la vida de todos. Y durará 6 años el tiempo en que nos represente. Pero no puede decir otra vez voy a ser presidente y que haga lo mismo que hizo Porfirio Díaz, que duró 30 años en el poder y que al principio hizo cosas buenas y después ya no. Con toda esta historia que conocimos o este capítulo de nuestra historia como mexicanos y mexicanas, ya sabemos por qué no vamos a la escuela cuando se celebra alguna fecha especial en México. Entonces, espero que te haya gustado, que hayas conocido parte de tu país, que tú y tu familia se encuentren muy bien en casa y espero verlos pronto en una nueva clase. Te mando un abrazo fuerte y nos vemos la siguiente. Adiós.